Bienvenidos a Serenum Mysteria, donde exploramos el misterio y el terror en todas sus formas. ¿Alguna vez te has preguntado si la línea entre lo humano y lo animal es más delgada de lo que crees? Hoy nos adentramos en el enigmático mundo de los hombres lobo para descubrir la verdad detrás de esta antigua y perturbadora leyenda. Prepárense para adentrarse en un territorio hechizado por la luna y los aullidos enigmáticos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Serenum Mysteria. En las oscuras profundidades del folclore humano acecha un misterio que ha perturbado a lo largo de los siglos: la licantropía. Imagina, si te atreves, una transformación macabra en la que la carne humana se retuerce y contorsiona, deformándose en la figura salvaje de un lobo sediento de sangre. Desde tiempos inmemorables, el licántropo ha invocado el terror en los corazones de los hombres, susurrando historias de chamanes que convocaban a la bestia dentro de sí mismos y cambiaban de forma bajo el influjo de la luna llena. Pero esta no es solo una leyenda antigua, sino un fenómeno arraigado en la historia y la cultura de civilizaciones antiguas, un eco aterrador que resuena a través de los siglos. Desde los mitos griegos hasta las sombras de la Edad Media, la licantropía ha dejado su huella siniestra en la conciencia colectiva de la humanidad, recordándonos que en la oscuridad siempre acechan criaturas más allá de nuestra comprensión. En los lúgubres recovecos del pasado, nos aventuramos en un viaje a través de las nieblas del tiempo, donde antiguos chamanes despiertan en la oscuridad de la prehistoria. En las profundidades de la historia humana, estos sabios misterios se alzan entre las sombras, convocando a fuerzas más allá de nuestra comprensión. Con rituales de sangre y cánticos arcanos, se abren portales hacia lo desconocido, buscando la transformación de la carne y el espíritu. Desde los albores de la humanidad, los cambiapieles han acechado los mitos y las leyendas. Hechiceros envueltos en pieles de animales, imbuidos de poderes ancestrales, se sumergen en los reinos de lo animal. Con sus rituales místicos, traspasan los límites entre lo humano y lo bestial, desapareciendo en las sombras de la noche para emerger como depredadores salvajes. Pero no solo en los ritos antiguos se encuentran las huellas de los licántropos. En las tierras de la antigua Grecia, los mitos retuercen la realidad, tejiendo relatos de dioses y monstruos. Entre ellos se destaca el mito de Licaón, rey mortal que desafió la voluntad de los dioses. Zeus, en su furia divina, lo condenó a una transformación siniestra. En las noches de luna llena, Licaón se veía arrastrado hacia la bestialidad, su humanidad desvaneciéndose bajo el peso de su castigo divino. Y más allá de las fronteras de la antigua Grecia, los cambiapieles acechan en las sombras de otras culturas ancestrales. En los rincones más oscuros de la historia, los relatos de hombres que se transformaban en lobos, osos o incluso pájaros tejen una tela de terror y misterio. En las tierras del Nilo, los antiguos egipcios susurraban cuentos de hombres que acechaban en las noches sin luna, transformándose en hienas voraces para cazar bajo las estrellas. En los valles de Mesopotamia eran vistos como seres bendecidos y temidos, capaces de adoptar la forma de las criaturas más feroces de la naturaleza. Y en las vastas tierras del norte se entrelazan con las leyendas de los berserkers nórdicos, guerreros salvajes, impulsados por la furia y la ansia de batalla, que se sumergen en el frenesí de la guerra con una intensidad animal. Se dice que en medio del fragor de la batalla, estos guerreros se transformaban, adoptando las características de las bestias salvajes que habitaban en los bosques y las montañas. Con ojos enloquecidos y gruñidos guturales, sembraban el terror en los corazones de sus enemigos, mientras la luna los observaba en silencio, testigo mudo de su ferocidad. Así, entre las brumas del pasado y los susurros de la noche, nos sumergimos en un viaje de terror ancestral, donde los cambiapieles acechan en los recovecos más oscuros de la memoria humana, recordándonos que en las sombras siempre habitan criaturas más allá de nuestra comprensión. En las perturbadoras páginas de la historia, la Inquisición proyecta sus siniestras sombras sobre la licantropía, entrelazando los hilos del miedo y la persecución. En las oscuras cámaras de los tribunales inquisitoriales, la figura del hombre lobo se convierte en un sinónimo de brujería y herejía.
se susurran relatos de encuentros en la oscuridad, donde las criaturas de la noche se congregan para adoptar a fuerzas malignas. Los relatos de los tribunales inquisitoriales nos llevan a un viaje aterrador a través de la paranoia colectiva y la injusticia. Hombres y mujeres, arrastrados ante la justicia de los hombres, son condenados por sus supuestos crímenes de licantropía, en una danza macabra de horror y muerte. La historia nos recuerda que, en tiempos de oscuridad, incluso las sombras más inocentes pueden ser percibidas como amenazas monstruosas, condenadas a la hoguera por el miedo y la ignorancia de aquellos que temen lo desconocido. En las oscuras profundidades de la literatura gótica y el romanticismo, la figura del hombre lobo emerge como una criatura enigmática y seductora, envuelta en un aura de misterio y tragedia. En las páginas de las obras maestras literarias, la licantropía se convierte en un símbolo de la lucha interna entre la bestia y el hombre, entre la razón y la pasión desenfrenada. Las sombras de la literatura gótica se llenan con los aullidos de la bestia, mientras autores como Mary Shelley y Edgar Allan Poe exploran los límites de lo sobrenatural y lo macabro. En medio de esta oscuridad, la figura del hombre lobo se erige como una manifestación del lado oscuro de la humanidad, una metáfora de los deseos incontrolables y las pasiones salvajes que yacen en lo más profundo del alma humana. En obras literarias como El hombre lobo, de Gerald Kers, y La bestia de Joe Bodon, el mito del licántropo se convierte en el centro de historias llenas de suspense y terror. A través de la pluma de estos maestros del género, nos sumergimos en un mundo de misterio y peligro, donde la línea entre la realidad y la fantasía se desdibuja, y las criaturas de la noche acechan en las sombras, esperando su próxima presa. Pero no solo en las páginas de los libros donde el hombre lobo cobra vida. En la oscuridad del cine, la figura del licántropo se alza como una presencia icónica, desde las primeras representaciones en blanco y negro hasta las películas modernas cargadas de efectos especiales. Desde el clásico de los años 40, El hombre lobo, de Universal Pictures, protagonizada por Lon Chaney Jr., hasta las interpretaciones contemporáneas en películas como Underworld y El hombre lobo, con Benicio del Toro. La figura del licántropo ha evolucionado y se ha reinventado una y otra vez, manteniendo su poder de fascinación y terror a lo largo de los años. En los confines más ocultos de la psicología, la transformación en lobo se manifiesta como un enigma intrigante y aterrador. Más allá de las antiguas leyendas y los relatos folclóricos, la metamorfosis en lupus emerge como un trastorno mental conocido como licantropismo clínico, donde la realidad se distorsiona y la línea entre lo humano y lo animal se desvanece. En este mundo de miedos y delirios, aquellos que sufren este trastorno experimentan una desconcertante transformación psicológica, creyendo firmemente que son capaces de convertirse en lobos u otras bestias salvajes. Para ellos, la luna llena no es solo un fenómeno astronómico, sino un gatillo para su transformación interna, donde la bestia acecha las profundidades de su mente fracturada. Sin embargo, en el análisis clínico, las transformaciones en lobo se entrelazan con una enfermedad conocida como hipertricosis, que causa un crecimiento excesivo de vello en el cuerpo humano. Esta condición médica, aunque físicamente real, puede contribuir a la ilusión de transformación en las mentes de aquellos que sufren de licantropismo clínico, alimentando sus creencias en su propia metamorfosis. Así, la transformación en lobo y la hipertricosis se entrelazan en un laberinto de misterio y patología, donde la mente y el cuerpo se convierten en terreno fértil para la semilla del terror. En las sombras de la psique humana, la línea entre lo real y lo imaginario se desdibuja, y la metamorfosis en lobo emerge como un reflejo distorsionado de los temores más profundos del ser humano. En los bosques sombríos de la España del siglo XIX, una figura envuelta de misterio y horror acechaba entre los árboles. Manuel Blanco Romasanta, conocido como el hombre lobo de Allariz, sembró el terror en las tranquilas aldeas de Galicia. Romasanta, un vagabundo que vendía ungüentos y realizaba trabajos temporales, ocultaba un oscuro secreto que lava la sangre de aquellos que lo encontraban en su camino. En las enigmáticas tierras de Galicia,
se susurra el nombre de Manuel Blanco Romasanta. Su figura, envuelta en misterio y oscuridad, era tema de conversación en cada hogar, cada taberna, cada rincón oscuro de los pueblos. Se dice que en una fría noche de luna llena, una joven campesina desapareció sin dejar rastro en las afueras del pueblo de Allariz. Los lugareños murmuraban entre sí, temiendo lo peor, mientras la sombra de Romasanta se cernía sobre ellos como una nube oscura. Días después, el cuerpo de la joven fue encontrado en un bosque cercano, mutilado y desgarrado de una manera que lava la sangre en las venas de quienes lo descubrieron. Los signos de una lucha desesperada y la ferocidad de los ataques sugirieron una bestia salvaje como responsable, pero los rumores apuntaban a algo mucho más siniestro: la mano de Romasanta. Sus crímenes, horrendos y grotescos, son la materia de pesadillas. Se dice que más de una docena de personas, mayormente mujeres y niños, cayeron víctimas de sus garras afiladas. Bajo el engaño y la promesa de seguridad, Romasanta atraía a sus víctimas hacia la oscuridad de los bosques, donde las arrancaba con ferocidad, dejando un rastro de horror y desolación a su paso. Aunque encerrado en la fría prisión de Allariz, el misterio que rodea a Manuel Blanco Romasanta persiste como una sombra ominosa. ¿Fue realmente un hombre lobo? ¿Una criatura de la noche que acechaba en las fronteras de la humanidad? ¿O simplemente un asesino en serie, motivado por deseos oscuros y retorcidos? La verdad detrás de la naturaleza de Romasanta sigue siendo un enigma envuelto en sombras, un eco de terror que resuena en los rincones más oscuros de la mente humana. Para finalizar nuestro perturbador viaje por el mito, llegamos a los rincones más oscuros de nuestras ciudades modernas, donde las leyendas urbanas susurran historias de encuentros escalofriantes con hombres lobo. Testimonios de avistamientos se propagan como fuego en la noche, alimentando el miedo y la fascinación hacia estas criaturas de la oscuridad. Desde las penumbras de los callejones hasta los bosques urbanos, las historias de licántropos modernos tejen una red de misterio y terror que persiste en la mente de aquellos que se aventuran en lo desconocido. Pero la licantropía no se limita a la sombra de las leyendas urbanas. Ha evolucionado y se ha adaptado a la cultura popular contemporánea de diversas formas. En la literatura, autores modernos exploran los límites de lo sobrenatural y lo humano, ofreciendo nuevas interpretaciones de la figura del hombre lobo en historias cautivadoras y aterradoras. En el cine y la televisión, la licantropía ha sido reinventada una y otra vez, desde las clásicas películas de terror hasta las series modernas que exploran la complejidad de esta condición maldita. Además, los juegos y otras formas de entretenimiento han llevado al mito del hombre lobo a nuevas alturas, permitiendo a los participantes sumergirse en mundos de fantasía donde la lucha entre la bestia y el hombre cobra vida de manera vívida y emocionante. La persistencia de la licantropía a lo largo de los siglos es un fenómeno fascinante que revela mucho sobre la psique humana y nuestra necesidad inherente de creer en lo sobrenatural. A través de la historia, la figura del hombre lobo ha perdurado en las sombras de nuestras mentes, acechando en los rincones más oscuros de la imaginación humana. Y así concluye nuestro viaje por el mundo de los hombres lobo en Serenum Mysteria. Y así concluye nuestro viaje por el mundo de los hombres lobo en Serenum Mysteria. Si te ha intrigado este episodio, te invitamos a suscribirte para no perderte futuras exploraciones en el misterioso mundo del terror y dejarnos en comentarios si deseas que profundicemos en el tema. ¿Tienes historias, mitos o fenómenos específicos que te gustaría que investigáramos? Queremos saberlo. Deja tus comentarios y sugerencias abajo, porque en el canal del misterio, la historia, las leyendas y los temores nunca dejan de cautivarnos. Hasta la próxima, valientes exploradores del misterio.